¿Cuál es el error que están cometiendo los países con respecto a Omicron? A más de una semana de haber sido declarada por la OMS la variante Omicron como una variante de preocupación, los países estarían cometiendo un error, por lo cual se va registrando la presencia de esta variante en sus territorios. ¿Cuál es este error? En este video vamos a aclarar esta información y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar cuál es el error que estarían cometiendo los países para que la variante Omicron esté ingresando en sus territorios. Es un punto muy importante que deberíamos tomar y que lamentablemente ya sería muy tarde, porque la variante Omicron ya estaría en fase 1 de pandemia de la próxima pandemia del 2022. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará un botón que dice unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es inminente que la variante Omicron sigue ingresando en los países. Ya prácticamente más de 45 países, a más de una semana de haber sido declarada el pasado 26 de noviembre de 2021 como variante de preocupación, la variante B11529 o la variante Omicron estaría llegando a los diferentes países. Y la pregunta es, ¿cuál sería el error que están cometiendo los países con respecto a esta variante? Un punto muy importante, y el error se basaría en la medida que están identificando la presencia de esta variante. Lamentablemente, hoy en día, solo pensar en restricciones de países procedentes de África a los diferentes países es una situación que está equivocada, porque Omicron ya no se encuentra en África. Omicron se encuentra en todo el mundo. Cualquier pasajero del extranjero que esté ingresando a cualquier territorio estaría probablemente llevando Omicron. Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta. Y el error que están cometiendo los países es tratar de identificar a Omicron con una prueba PCR. El error está en el resultado de la prueba molecular. Una prueba molecular con 24 o 48 horas de antigüedad no es suficiente. Es importante tomar en cuenta que en los 3 primeros días de la infección por COVID-19 por cualquier variante, los resultados de una prueba molecular van a salir siempre negativos. La posibilidad de un resultado positivo en los primeros 3 días de la infección es bastante bajo. Y es muy importante entender en qué consiste el estudio de la prueba molecular. Cuando se realiza el hisopado a nivel nasofaríngeo y orofaríngeo, lo que se está haciendo es obtener células. Y a través de esas células se le va a hacer el análisis para la búsqueda del genoma del virus. Es decir, se va a obtener células infectadas. De las células infectadas se va a evaluar la presencia del genoma viral. Pero para que suceda ello, el virus tiene que infectar a las células y tiene que reproducirse, replicarse. En los primeros días eso recién está sucediendo, por lo cual cuando tomen la muestra de células en los diferentes laboratorios, lo que van a encontrar es que las células todavía no están infectadas por el coronavirus, en este caso la variante Omicron. Ese paciente se va a hacer una prueba, un test, una prueba molecular. El resultado va a salir negativo, va a abordar el avión, va a llegar al país destino y el resultado negativo le va a permitir el ingreso. Como en los primeros 3 o 4 días no hay síntomas generalmente y la prueba sale negativo, la persona va a ingresar al territorio y recién ya en el territorio, al día siguiente de su viaje, va a empezar a tener molestias y es donde se hace el diagnóstico de COVID-19 variante Omicron. Esto ya es un error que debería haber sido aprendido a lo largo de la pandemia.
pero aparentemente todavía no se toma en cuenta ello. Es por eso que las personas infectadas por Omicron o por cualquier otra variante estarían ingresando a los distintos países llevando COVID-19. Y es lamentable porque los filtros que tienen hoy día los distintos países no estaría permitiendo filtrar a las personas infectadas. Estos protocolos se dan en casi la mayoría de países, excepto en China. En China los protocolos son más estrictos. Todo pasajero, en primer lugar, que tiene prohibido ingresar a China continental, pero los que pueden ingresar tienen que someterse a cuarentena y evaluación. China, en primer lugar, hace la prueba in situ cuando llega la persona. Y en segundo lugar, mantiene el aislamiento, que es por 14 días. Y si tiene algún síntoma, se extiende hasta 28 días y hacen una prueba para confirmar si no es COVID. Es decir, no permiten que el pasajero salga del aeropuerto o salga del terminal terrestre o cualquier vía de ingreso, que puede ser aérea, terrestre o marítima, y de ahí llegue a la comunidad a estar infectando a las personas. El error que están cometiendo los países es permitir el ingreso de las personas con una prueba negativa para COVID-19. Los resultados van a salir positivos recién a los 3 o 4 días de la infección. Y un viaje internacional, en el caso del más prolongado, dura alrededor de 23 o 24 horas. Lo que significa que el resultado va a salir negativo y ese resultado va a permitir que la persona ingrese al país y de esta manera esté llegando a diseminar de manera comunitaria. Tenemos que tomar en cuenta que Omicron es la próxima pandemia. El 2022 será el reinado de Omicron. Y estamos ahorita evidenciando la fase 1 de la pandemia. El caso de registros de pacientes o personas infectadas de manera esporádica. Personas que van ingresando a los distintos países. Ya algunos países van registrando la fase 2 de la pandemia, en donde esos contactos que ingresaron están infectando y ya se registra casos secundarios a la infección. Es muy importante que el error que están cometiendo los países lamentablemente va a originar la próxima pandemia. Una pandemia dentro de otra pandemia. La pandemia de Omicron, que se sumaría a la ola o a la pandemia de Delta. Omicron será la variante dominante. Sudáfrica lo ha demostrado, en donde el 74% de las infecciones que se registran de COVID-19 en Sudáfrica son por variante Omicron. La situación es preocupante, debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido analizar cuál es la problemática y en qué estarían fallando los países con respecto a la variante Omicron. Lamentablemente, hoy en día, en los países, el filtro que se está pidiendo es tener una prueba negativa de PCR o prueba molecular para COVID-19 con una antigüedad no mayor de 48 horas. Problema lamentable, dado que la persona se pudo infectar en el aeropuerto y para que la prueba salga positivo tienen que pasar mínimo 3 días. Situación que la persona fácilmente tomaría un avión, llegaría al país destino con prueba negativa, le permitirían el ingreso y de esta manera a los 2 días o 3 días de su viaje estaría manifestando síntomas y ya habría ingresado la variante Omicron al país. Situación que se ha visto en los países que ya han registrado ya variante Omicron, como es el caso de Brasil, como es el caso de Estados Unidos, como se reporta en México, que es la manera que han ingresado los pacientes con Omicron, en donde la prueba negativa ha dado una falsa expectativa de resultado de que no hay infección y el paciente ingresó llevando la variante a cada país. Es muy importante que estamos frente a una próxima pandemia. Omicron en el 2022 será la variante dominante y prácticamente se comportará como una nueva pandemia. El mundo se encuentra en este momento entre fase 1 y fase 2 de la pandemia Omicron. Esta situación empeorará en los siguientes meses cuando se ingrese a la fase 3 de la pandemia Omicron, en donde ya habrá registro de transmisión comunitaria. Y finalmente en una fase 4, donde habrá una transmisión sostenida. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.